El día que Nick se comprometió con su amada, eligió específicamente el día en que me iba a Alemania a estudiar. Le dijo a Vivian, ella es traviesa, tú eres gentil. A partir de ahora, que se quede en Alemania y no vuelva. Nuestros amigos estaban preocupados, pensando que volvería corriendo a Nueva York de la noche a la mañana, llorando y causando una escena. Pero no sabían que no lloraría, ni haría una escena. Tampoco regresaría. Antes de irme a Alemania, acepté la propuesta de otra persona. En solo 15 días, me iba a casar. Antes de la boda, devolví todos los regalos que Nick me había dado durante los últimos 10 años, incluido el anillo que solía apreciar. La última vez que le confesé mis sentimientos a Nick fue bastante incómodo para mí. La habitación estaba llena de gente, pero hubo un silencio sepulcral, ni una palabra. Pasaron unos largos minutos antes de que Stella, que estaba sentada a su lado, se levantara para aliviar la tensión. Vamos, Nick, estás avergonzando a Vivian. Ella sigue siendo una niña. Alguien se burló desde una esquina, una niña de 21 años. Las risas estallaron en la habitación, mezclándose. Me mantuve firme, negándome a salir humillada, pero mi visión de Nick se volvió borrosa. Vivian, necesito deletreártelo. Nick sacudió la ceniza de su cigarrillo y se levantó. Te he estado rechazando claramente desde que tenías 16 años. Me ahogué un poco, pero respondí, cuando salía con chicos, estabas obviamente molesto. Eso es porque eres una hija adoptiva. Si cometí un error, solo traerías vergüenza a tus padres adoptivos. ¿Y qué hay de ese beso en mi cumpleaños número 18? Los ojos de Nick mostraron brevemente disgusto. Vivian, estabas borracha esa noche, causando una gran escena. Solo quería terminar el caos rápidamente. De repente me reí, pero mientras reía, las lágrimas caían con más fuerza. Nick, has tenido 4 novias, pero cada vez que hacía una escena, terminabas con ellas. ¿Puedes realmente decir que no te gustaba ni un poco? Eso es porque no había conocido a la mujer que realmente me gustaba. Extendió la mano y abrazó a Stella. Escucha, Vivian, solo lo diré una última vez. Me gusta Stella, me voy a casar con ella. Tus pequeños trucos no funcionarán esta vez. Stella lo miró con timidez y alegría, diciendo suavemente, Nick. Sin dudarlo, se inclinó y la besó. Ella rodeó su cuello con los brazos, poniéndose de puntillas para responder su beso. Fue íntimo, apasionado, como si no hubiera nadie más alrededor. En ese instante, pensé en ese beso cuando tenía 18 años, igual de duradero, igual de intenso. Me hizo soñar durante 4 años sin despertar, pensando tontamente que él realmente me quería. Nick se mudó de la villa y comenzó a vivir con Stella. El día que se mudó, yo estaba ocupada con los trabajos de graduación en la escuela. Elegir ese día fue probablemente para evitar que hiciera una escena. Pero esta vez, no corrí a buscar a Nick y causar problemas. Después de una ligera conmoción en mi corazón, lo dejé atrás. Esa noche, tuve una cena de graduación con algunos compañeros cercanos. Mientras tomaba un descanso para ir al baño, me encontré con Stella. Vivian, Nick también está aquí. ¿Te quieres unir a nosotros? Negué con la cabeza. He hecho planes con mis compañeros de clase. Pasaré. Los ojos de Stella de repente se enrojecieron. Vivian, vengo de una familia humilde. El tío y la tía ya no me quieren. ¿Podrías dejar de decir cosas malas sobre mí a ellos? Me sorprendí y me quedé perpleja. Stella, nunca te he mencionado a nuestros mayores. Stella esbozó una sonrisa amarga. Sé que has querido a Nick durante muchos años, es difícil aceptar que esté conmigo, lo entiendo. Pero Vivian, somos chicas, ¿no es mejor ser amables con lo que hacemos y decimos? Mi temperamento es muy parecido al de mi madre, directa y sin juegos. Al escuchar esto, me alteré. Stella, deja de inventar cosas sobre mí. Antes de que terminara de hablar, Stella de repente cayó de rodillas. Vivian, te lo suplico. Me sorprendí, dando un paso adelante para levantarla, pero antes de que pudiera tocarla, cayó al suelo con fuerza. Vivian, ¿qué estás haciendo?, gritó enojado Nick. Una fuerza fuerte me empujó a un lado. Mi rodilla golpeó el borde de la pared, el dolor fue agudo e intenso. Nick, no malinterpretes. Vivian no lo hizo a propósito. ¿La estás defendiendo?
Estoy harto de sus juegos desde que éramos niños. Nick se inclinó y levantó a Stella, sus ojos estaban llenos de ira cuando me miró. Vivian, discúlpate. Nick, discúlpate. Stella se acurrucó en sus brazos, llorando suavemente, de manera lastimosa. Mi rodilla estaba sangrando, la sangre corría por mi pierna hasta mi tobillo, 2 líneas rojas y llamativas. Sin embargo, Nick actuaba como si ni siquiera lo hubiera visto, me miraba como si fuera una villana. De repente, me reí de mí misma, sin ganas de defenderme más. Lo siento. Nick pareció un poco sorprendido, pero pronto se veía aún más molesto. No es suficiente. Me enderecé profundamente. Así está bien. Stella me observaba con los labios ligeramente curvados, pero rápidamente sollozó y suavemente instó a Nick a dejarlo pasar. No puedo con esto. El corazón de Nick se llenó de dolor al instante. Vivian, te lo he dicho, Stella es diferente. Acosarla no hará que termine con ella, solo hará que la aprecie más y te disguste a ti. Se llevó a Stella. Me quedé allí por mucho, mucho tiempo. La herida en mi rodilla dolía profundamente, pero mi corazón se sentía vacío, liviano. Lo sabía, en ese momento, cualquier obsesión o enamoramiento que tuviera se desvaneció completamente, desaparecido. Esa noche, Stella publicó 3 tweets seguidos, fueron capturados y enviados a mí por algunas personas malintencionadas de nuestro círculo, especialmente las respuestas de Nick resaltadas. Sabía que su intención oculta era verme humillada. En el pasado, siempre corría impulsivamente hacia Nick, llorando y causando problemas, él estaría impaciente, pero siempre cedía, haciéndome creer erróneamente que le importaba. Pero esta vez, lo ignoré. Entonces, marqué una llamada de hace 7 días. Tía, soy Vivian, sobre lo que mencionaste, ya he decidido. Cuando tenía 7 años, mis padres murieron en un accidente. Mi tío, que era cercano a mi papá, me acogió. Y mi tía, ella era la mejor amiga de mi mamá cuando crecían, pero luego se fugó con su amante y perdieron contacto. Después de vagar por medio mundo, finalmente se estableció en Alemania. Para entonces, mis padres ya habían fallecido. Mi tía quería que me fuera a vivir a Alemania, también quería cumplir una promesa que había hecho con mi mamá cuando eran jóvenes, quería que me casara con su familia, que me convirtiera en su nuera. Hace 7 días, no estuve de acuerdo, pero no quería herir sus sentimientos, así que le dije que lo pensaría. Justo esta noche, de repente solté todos esos años de obsesión, ese amor no correspondido era tonto y ridículo, ya no quería ser el hazmerreír. Hace 6 meses, Nick arregló que continuara mis estudios en Alemania. En ese momento, no quería ir y lloré mucho, pero él nunca cedió. Ahora creo que es una buena oportunidad, tal vez sea el destino arreglando mi futuro. Al otro lado de la línea, mi tía estaba emocionada. Vivian, quien solo está esperando que digas que sí. Para poder volar a Nueva York y proponerte. Sostenía mi teléfono, sintiéndome inesperadamente cálida. Pero todas las risas en mi oído me hacían sentir extrañamente confundida. 15 años viviendo juntos y 7 años gustándome, resulta que solo se necesitan 7 días para dejarlo todo por completo. El día del compromiso de Nick y Stella, ellos eligieron a propósito el mismo día en que me iba a Alemania, por lo que no muchos vinieron a despedirme. Cuando bajé del avión, encendí mi teléfono, los mensajes no dejaban de llegar, la mayoría eran sobre el compromiso de Nick y Stella. Solo me reí y los borré, eliminé y bloqueé sus contactos de inmediato. Antes de venir a Alemania, conocí a Ken, no quería ningún drama ni atención. Ken respetó mis deseos, me propuso matrimonio, intercambiamos anillos, así nos comprometimos en silencio. Ahora, mi cuenta tenía 1 billón extra comodote, en mi dedo anular tenía una simple banda. Cuando estaba a punto de subir al auto que la familia de Ken envió para recogerme, mi teléfono sonó de repente, era Gina, la prima de Nick. Vivian, el compromiso de mi hermano está por comenzar, ¿dónde estás? Acabo de llegar a Alemania. Entonces regresa, todavía puedes llegar. ¿Por qué debería regresar? Pregunté con calma. Gina se quedó desconcertada. Vivian, estás loca. Si no vuelves a llorar y hacer un escándalo, mi hermano será de otra. ¿Por qué debería volver y hacer un escándalo? No es el día feliz de tu hermano. Vivian, la voz de Gina de repente subió de tono, estás loca. Estaba a punto de colgar cuando la voz de Stella se escuchó. Vivian, no vas a venir a nuestro compromiso.
Nick siempre te vio como una hermana, así que eso me hace tu cuñada y me encantaría recibir tu bendición. Miré hacia donde estaba Ken, de pie junto al auto, su figura alta y sus ojos amables me tranquilizaron. Claro, les deseo lo mejor a los dos, respondí. Nick estaba en el jardín con algunos amigos, fumando, seguía mirando a Gina y a los demás. Sabía que probablemente estaban dándole a Vivian otro aviso, como incontables veces antes. Cada vez que había otra mujer cerca de él, esas damas se lo contaban a Vivian, luego Vivian iba llorando hacia él. Siempre odiaba a las mujeres necesitadas y lo encontraba molesto, así que simplemente las apartaba de su vida. Esta vez probablemente no era diferente, por eso eligió el día en que Vivian se fue a Alemania. Aunque no fue del todo fácil, con la ceremonia de compromiso programada para las 6 de la tarde, Nick estaba algo inquieto. ¿Y si Vivian se entera y toma un avión? Llegaría justo a tiempo. Ella va a enloquecer. Parecía bastante tranquila últimamente, incluso con lo de Stella, ¿no? Reaccionó. El cigarrillo en los dedos de Nick tenía una larga ceniza colgando, se olvidó de sacudirla, estaba inmerso en los comentarios de su amigo. Vivian había estado inusualmente callada estos días, pero la conocía bien, no era alguien que se quedara en silencio. La había rechazado tantas veces a lo largo de los años, siempre fue persistente, nunca pensó en rendirse. Claro, ahora era mayor, un poco más madura. De repente, un pensamiento lo golpeó y soltó una risa, apagando el cigarrillo. Solo espera y verás. Nunca has sido de las que se quedan quietas. ¿Entonces crees que Vivian volverá para causar problemas? Nick no respondió, pero estaba bastante seguro de que sí. Esa chica siempre tenía el amor en la cabeza. Durante su adolescencia, leía novelas románticas día y noche, todas esas locuras que practicaba con él. La conocía bien, estaba dispuesto a apostar que aparecería justo cuando comenzara el compromiso. Asegúrate de que los guardias estén atentos, les dijo Nick, que no haya ningún caos. Justo cuando terminó de hablar, Gina llegó corriendo, tirando de su vestido. Vivian está aquí. Sí, justo afuera de la puerta. Nick sintió una extraña alegría, pero rápidamente la ocultó con un ceño fruncido. ¿Está causando problemas otra vez? Nunca aprende. ¿Qué hacemos ahora? Si causa una escena, nuestra familia será humillada. El rostro de Nick se volvió más frío mientras caminaba hacia la salida. Iré a ver qué juego está jugando. Su séquito lo siguió afuera, justo cuando salían del jardín, Stella lo llamó suavemente. Nick. Stella llevaba un hermoso vestido de satén, su cabello estaba peinado en una hermosa trenza y su maquillaje era sutil. La ceremonia de compromiso era a las 6, aún tenían unas horas. Stella estaba ansiosa por dentro, pero no lo mostraba en absoluto. ¿Qué te trae por aquí? Nick se detuvo, sus ojos cayeron en el rostro de Stella. Era hermosa, el tipo de belleza que hace que un hombre quiera protegerla. A diferencia de la naturaleza salvaje de Vivian, debido a su origen, Stella era un poco tímida, siempre hablando con una voz suave. Cuando Nick conoció a Stella, estaba harto de las locuras de Vivian, se sintió atraído fácilmente por la naturaleza tranquila y serena de Stella. Además, a diferencia de las novias anteriores que se le insinuaban, él y Stella se conocieron porque la salvó de un problema. Los hombres suelen tener ese complejo de héroe, por lo que sus sentimientos hacia Stella eran bastante diferentes, ella no era solo alguien con quien jugar. Escuché que Vivian regresó. Stella no terminó la frase antes de que sus ojos comenzaran a enrojecerse. Estoy algo preocupada, mordió su labio y miró hacia abajo. Nick, ¿y si no podemos llevar a cabo el compromiso hoy? ¿Qué estás pensando? Nick levantó su mano, la colocó sobre el hombro de Stella y le dio una palmada tranquilizadora. No te preocupes, iré a encargarme de esto ahora mismo. Pero Stella lo sujetó de la manga. Nick, tengo miedo. Temo que te vayas con ella. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Stella, parecía tan frágil como si fuera a romperse en cualquier momento. Tonterías, Stella, a mi hermano ni siquiera le gusta Vivian, dijo Gina con una sonrisa engreída. Vivian es tan malcriada, siempre haciendo berrinches, mi hermano ya está harto de ella, nunca se iría con ella. A Gina realmente no le agradaba Vivian. Desde que Vivian fue adoptada por su familia, los tíos de Gina, que solían adorarla, comenzaron a poner a Vivian por delante de ella. Decían que había que tratar bien a Vivian por las apariencias, pero Gina siempre la había detestado.
Durante años, lo que más le gustaba era ver a Vivian hacer el ridículo. Ahora que Vivian fue enviada a Alemania, casi nadie la despidió, empacaron todas sus pertenencias y las enviaron con anticipación a Alemania, semanas antes, como si temieran que se negara a irse. Gina no podría haber estado más feliz. Mientras Vivian no estuviera, no le importaba quién se convirtiera en su cuñada. De repente, Nick miró a Gina. ¿No eras tú la que siempre se llevaba bien con Vivian? No hay forma de que me llevara bien con ella, no la soportaba, Gina gritó, dejando de lado su fachada anterior. Ella solo fingía llevarse bien con Vivian para ganarse su confianza, pero ahora ya no tenía que hacerlo y se sentía aliviada. Gina no notó el leve cambio en la expresión de Nick y continuó, ¿qué tal esto? Tú te quedas con tu prometida y yo me encargo de Vivian. No te preocupes, me aseguraré de que haga el ridículo. ¿Cómo planeas hacerla quedar en ridículo? La voz de Nick era calmada. Haré que los guardias la echen, está colándose en una fiesta de compromiso, sus padres se morirán de vergüenza. Las manos de Nick se levantaron de repente, el sonido agudo de una bofetada resonó y todos se quedaron congelados, especialmente Stella. Su ceño se frunció mientras miraba, viendo crecer la oscuridad en sus ojos. ¿Por qué me pegaste? Gina gritó, cubriéndose la cara. Vivian sigue siendo técnicamente mi hermana, respondió Nick con dureza, y deberías llamarla hermana también, ha sido parte de nuestra familia por más de 10 años. Gina, ¿por qué la defiendes? Dijiste que no la soportabas. Stella lloraba más de sorpresa que de dolor. Señor Nick, por favor, no se equivoque. Vivian no quiere causar problemas. Ella solo quiere recuperar el broche que te dio. ¿Por qué no vino ella misma? Nick frunció el ceño. Vivian está ocupada preparándose para su boda, respondió Tyler con calma. No tiene tiempo para venir aquí. Además, no creo que quiera verte. ¿Su boda? Nick se quedó helado. ¿De qué estás hablando? Vivian se va a casar en Alemania, dijo Tyler. La ceremonia es en 2 semanas. Nick se quedó sin palabras. No podía creer lo que estaba oyendo. Vivian se iba a casar con otro hombre. La idea lo enfureció. ¿Cómo podía Vivian hacerle esto? ¿Cómo podía olvidarlo tan rápido? ¿Quién es el hombre?, preguntó Nick con voz ronca. Su nombre es Ken, respondió Tyler. Es un hombre muy bueno. La ama mucho. Nick apretó los puños. No podía soportar la idea de Vivian con otro hombre. La había querido durante tanto tiempo. ¿Cómo podía ella simplemente seguir adelante? Dile a Vivian que venga a verme, dijo Nick con voz fría. Necesitamos hablar. Lo siento, señor Nick, dijo Tyler. Vivian no quiere verte. Ella está feliz con Ken. No quiere tener nada que ver contigo. Nick se quedó sin palabras. No sabía qué decir. No podía creer que Vivian lo hubiera superado. La había querido durante tanto tiempo. ¿Cómo podía ella simplemente dejarlo ir? Está bien, dijo Nick finalmente. Dile a Vivian que le deseo lo mejor. Gracias, señor Nick, dijo Tyler. Sé que Vivian apreciará eso. Tyler se dio la vuelta y se alejó. Nick se quedó allí, mirando cómo se alejaba. Se sentía vacío, perdido. No podía creer que Vivian se hubiera ido de su vida para siempre. Espere un momento, llamaré a Vivian ahora mismo. Vivian se va a casar, un broche tan importante no puede quedarse con otro hombre. Vivian me recordó varias veces que me asegurara de que el broche llegara a su boda para que pudiera ponérselo a su novio. Personalmente, Tyler nunca había gustado de Nick, pero Vivian siempre había sido tan terca, era como una tonta atrapada por él durante tantos años, solo para ser dejada de lado. Cada vez que pensaba en ello, Tyler sentía el impulso de abofetear a Nick. Pero ahora, Vivian finalmente había seguido adelante y había encontrado a un hombre maravilloso, Tyler estaba genuinamente feliz por ella. Este viaje era importante, no podía fallar. Cuando recibí la llamada de Tyler, ya estaba casi en la casa de Ken. Tyler, ¿qué pasa?, pregunté. Vivian, fui a ver a Nick como me pediste por el broche, pero no quiso entregarlo. Dijo que si lo querías, tendrías que pedírselo tú misma. Miré de reojo a Ken, junto a mí, sintiéndome un poco avergonzada. Aún éramos casi desconocidos.
Aunque él actuaba con cortesía y refinamiento, había una presencia fuerte a su alrededor que era difícil de ignorar. Había tomado una llamada de trabajo en el coche antes, dando órdenes con tanta determinación, esa natural autoridad me hacía sentir más joven e inexperta. No había respondido a Tyler, cuando de repente la voz de Nick tomó el teléfono. Vivian, ¿quieres el broche o solo estás causando problemas? Si intentas arruinar mi compromiso con Stella, te aconsejo que no te molestes. Si quieres el broche, recupéralo de la misma manera en que me lo diste. Una cosa tan preciosa no debería pasar por manos ajenas. Respiré hondo, tratando de mantener un tono calmado. Tyler es mi mejor amiga, puedes dárselo a ella, asumiré cualquier consecuencia. Nick se rió un poco. Vivian, ¿cuán claro tengo que ser? Como me fue dado, así debería ser recuperado. La llamada terminó abruptamente. Estaba tanto furiosa como humillada, mi rostro poco a poco se calentaba de vergüenza. ¿Cómo le había dado ese broche en mi cumpleaños número 18? Nick y yo nos emborrachamos, estábamos en mi dormitorio en el tercer piso de la vieja casa de Nick, me presionó contra la puerta y me besó apasionadamente. Al final, apenas podía mantenerme de pie y él estaba claramente afectado, pero de alguna manera logró detenerse. Antes de irse, lo llamé y puse el broche en su mano, le expliqué el significado del broche. No dijo nada, pero lo guardó. Eso me hizo pensar que aceptaba mis sentimientos en silencio. Los últimos años se sintieron como un sueño terrible, ahora que he despertado, solo quiero dejar todo atrás. Pensé que Nick devolvería felizmente el broche como si estuviera tirando basura, pero nunca esperé que dijera lo que dijo. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que la necedad de la juventud siempre tiene un precio. Algún día, si el broche no tuviera tanto significado, no me molestaría en recuperarlo, pero ahora me voy a casar, no es justo para Ken dejar que el broche siga con Nick. ¿Pasa algo? La voz de Ken interrumpió de repente mis pensamientos. Instintivamente levanté la mirada y mis ojos se encontraron con su profunda mirada, los sentimientos dentro de mí eran difíciles de tragar. No quería ocultarlo, pero nuestra actual falta de familiaridad hacía difícil expresarme. Finalmente, sacudí la cabeza. No. Reflexionaba en mi mente, incluso si tengo que pedirle ayuda al padre de Nick, haré lo que sea necesario para recuperar el broche. Así que tomé mi decisión y comencé a relajarme. No es gran cosa, solo un pequeño asunto con Nick. Puse una expresión despreocupada y le sonreí a Ken. ¿Puedo manejarlo? Ken no presionó más, solo asintió con suavidad. Está bien, si algo se complica, Vivian, siempre puedes contar conmigo. Después de todo, ahora eres mi prometida. Escucharle decir, prometida, hizo que se me calentara la nuca. Estoy comprometida ahora, ¿eh? En solo 2 semanas más me casaré con él. Hay una sensación agridulce en mi corazón, algo vaga pero con un toque de alegría esperanzada. No tuve el valor de mirarlo a los ojos, solo eché un vistazo rápido, luego asentí y murmuré, sí. Noté el anillo de compromiso en su dedo medio, desde el día en que se lo puso, no se lo ha quitado. Ken, ayúdame a salir del coche. Una vez que estuve fuera, no soltó mi mano, en cambio, la sostuvo de manera natural. Al principio me sentí un poco incómoda, pero su mano era cálida y seca, sus dedos eran largos y fuertes, mi corazón de repente se calmó. Sentí que así es como debería ser. Ken, la tía nos vio caminando de la mano, inmediatamente se llenó de sonrisas. Antes de que nos acercáramos, corrió hacia nosotros, me abrazó con lágrimas corriendo por su rostro. Vivian, te pareces tanto a tu madre cuando era joven. Mis lágrimas no pude contenerlas más, su aroma me resultaba tan familiar como el leve recuerdo de mi madre. Ken, a un lado, sacudió la cabeza un poco, sin saber qué hacer, nos pasó pañuelos. Tía, tú y Vivian abrazándose y llorando así, alguien podría pensar que la he maltratado. La tía se casó con el padre de Ken cuando tenía 40 años, nunca tuvo hijos, pero trataba a los hijos sin lazo de sangre como si fueran suyos. Ken siempre la respetó. Lo supe durante mucho tiempo, aún así, nunca entendí por qué Ken aceptó este compromiso, después de todo, no tenía nada que ver con él, pero la tía me dijo que no me preocupara, que algún día entendería la razón, así que no insistí más. La tía rió suavemente y me ayudó a secar mis lágrimas, apretó mi mano con fuerza. Vivian, ven a casa conmigo. Instintivamente miré a Ken, él también me estaba mirando. Detrás de él, los árboles estaban verdes y frondosos. Cuando miré,
los ojos de Ken estaban llenos de sonrisas suaves, me tendió la mano. Vivian, vamos a casa. Faltaban 20 minutos para las 6, Stella ya había terminado todo su maquillaje y peinado, pero Nick aún no había bajado del salón. Stella dudó por un momento antes de dirigirse hacia allí. La puerta del salón no estaba cerrada, había voces tenues adentro. Stella se acercó en silencio. Nick, ¿de verdad Vivian no va a regresar? Si lo fuera, ya habría vuelto. No puede ser, lo está logrando ahora. Nick, en realidad quería preguntarte algo desde hace tiempo, ¿de verdad no sientes nada por Vivian? Ustedes dos crecieron juntos, es hermosa, inocente y solo tiene ojos para ti. Stella instintivamente contuvo la respiración. Hubo un largo silencio antes de que Nick hablara. Nada. ¿Cómo podrías no sentir algo por ella? Nick se rió. Él es 5 años mayor que Vivian. Cuando Vivian llegó a casa, apenas comenzaba la escuela. Incluso cuando creció y se convirtió en una belleza, Nick, por alguna razón, recordó esa noche en su 18 cumpleaños, debió estar fuera de sí cuando la besó mareado y tomó ese broche. Pero Vivian es realmente hermosa ahora, sí, algunos de mis amigos están interesados en ella. ¿Recuerdas la carrera de caballos del año pasado? Oh, claro, llevaba ese atuendo rojo de montar y ganó el primer lugar. Aún recuerdo cómo sonreía tan brillantemente cuando se quitó el sombrero en el podio. Nick también lo recordaba ese día vívidamente, como Vivian no podía dejar de hablarle, presumiendo de su trofeo y pony, y hablando sin parar sobre lo guapo que era el invitado de honor. Pero en su fondo, todo lo que pensaba era en él, solo miradas furtivas. Los labios de Nick se curvaron levemente, a ambos les encantaba montar a caballo, el pequeño pony de Vivian todavía está en el rancho. De repente, Stella abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco que brillaba en satén, era una réplica del vestido de compromiso de la madre de Nick. Su madre provenía de un entorno modesto, el rescate legendario de su padre había llevado a un hermoso cuento de matrimonio, hasta el día de hoy, todos siguen hablando de ello con alegría. Lo que más enorgullece a Nick en la vida es el profundo amor de sus padres. Quizás por eso, cuando salvó a Stella, no tuvo más remedio que sentir algo especial por ella. Y ahora, de pie frente a él, Stella se veía tanto como su madre. En esas viejas fotos, suave y elegante. El corazón de Nick se suavizó al instante. Aunque nunca imaginó llegar tan lejos con Stella, al menos hoy le daría un compromiso perfecto. Nick se levantó, extendiendo la mano a Stella. Stella sonrió suavemente, sujetando su vestido mientras caminaba hacia él. Estaba preocupada porque no bajabas antes, ¿todo bien? Ahora vamos, ya está todo arreglado con Vivian. Nick miró el broche de zafiro en su pecho. Vivian es impredecible, tú eres gentil. Manténla en Alemania desde ahora, no dejes que regrese. Stella sintió una repentina oleada de alegría, pero mantuvo una expresión preocupada. Eso está bien, Vivian está acostumbrada a salirse con la suya, me pregunto si se sentirá mal estando sola allá. La voz de Nick era calmada. Deja que se moleste un poco, aprenderá a ser razonable. Stella no dijo más, enganchó suavemente su brazo con el de él mientras bajaban las escaleras. Eran las 6 y su fiesta de compromiso estaba a punto de comenzar. A partir de hoy, ya no tendría que vivir esa vida miserable y pobre. No más vivir en esos barrios peligrosos, no más compartir una pequeña habitación con sus 2 hermanas. Su familia ascendería con ella. Nick era como un regalo del cielo, una oportunidad para saltar de clase social, iba a aferrarse a él con fuerza y nunca lo soltaría. Mi boda con quien estaba programada para 2 semanas después. El tiempo era ajustado, pero la familia de quien se tomaba muy en serio la boda del hijo primogénito. La habían estado planificando durante años. Así que, aunque ocupados, todo marchaba sin problemas. La tía me contó que cuando Ken era niño, se enfermó gravemente. Después de recuperarse, su familia lo llevó a ver a un maestro. Le dijeron que debía casarse en septiembre de su 20º año, entonces su vida sería tranquila, saludable y próspera. Su familia se lo tomó en serio. Así que, una vez que acepté el compromiso, todos en la familia de Ken estaban emocionados. Recibí toneladas de regalos valiosos, el más significativo fue un par de brazaletes de jade de la madre biológica de Ken. Cuando Ken me los dio, me sentí conmovida, pero también culpable e incómoda. Lo mejor que podía dar a cambio era el broche de mi madre, que ella le dio a mi padre, pero por ahora todavía está con Nick.
Tal vez quien vio que me sentía decaída, me llevó al jardín. ¿Estás bien, Vivian?, preguntó preocupado. Los brazaletes en mi muñeca brillaban con un verde profundo. Incluso si no sabía mucho de lujo, conocía su valor. Odio cuando la gente es amable conmigo. Si son un poco amables, quiero devolverles el favor 10 veces, 100 veces. Repasé mentalmente una lista de regalos que podría darle a Ken, nada parecía suficiente. Ya me sentía culpable y molesta, entonces atrapé la mirada gentil de Ken. Por alguna razón, cuando finalmente dejé ir a Nick, no lloré. Cuando me fui de Nueva York después de 21 años, tampoco lloré. Cuando Nick no quiso devolverme ese broche, pero en ese momento, las lágrimas comenzaron a caer. Ken se puso un poco nervioso. Aunque es un caballero perfecto criado en una buena familia, estaba claro que no tenía mucha experiencia consolando chicas. Mientras secaba mis lágrimas con un pañuelo, era un poco torpe. Me reí entre lágrimas. Ken, estás arruinando mi maquillaje. ¿Estabas usando maquillaje?, preguntó sorprendido. Pensé que eras naturalmente hermosa. Admito que a veces soy un poco vanidosa y superficial, solo así me sentí más feliz. Ken, eres tan encantador, ¿por qué has salido con muchas chicas? ¿Las enamoradas de jardín de infancia cuentan? Abrí los ojos sorprendida. ¿No tuviste citas al crecer? Si digo que no, sería mentira. Cuando estaba en la universidad en el extranjero, salí con una chica, nos dimos cuenta de que no éramos compatibles, así que rompimos en buenos términos. ¿Algún enamoramiento desde entonces? Ken hizo una pausa por un momento. Sí, hubo alguien, pero tuve mala suerte, no estaba interesada en mí. Lo entendí en ese momento, tal vez solo aceptó este matrimonio porque alguien que le gustaba amaba a otra persona. De repente surgió en mí una ligera amargura, pero rápidamente me tranquilicé, esto era bueno, al menos no me sentiría tan culpable por dentro. Cuando salí de la casa de Ken ese día, Ken me dijo, Vivian, espero que me veas como tu futuro esposo desde el corazón. Sé que siempre eres independiente y capaz, pero bajar la guardia a veces también me haría feliz. Sentí como si mi corazón se abriera un poco. Ken, lo haré. Primero le di a Ken un par de gemelos y un pasador de corbata. No eran muy caros, pero los diseñé caprichosamente yo misma. No los diseñé para Nick en su momento, solo extrañaba a mamá y a papá, así que convertí esa nostalgia en bocetos a lápiz. Mis planes de boda estaban en marcha, pero la familia de Ken aún no había hecho público quién era la novia. Yo era nueva en la escuela y no quería presumir. Además, mi asunto con Nick no estaba resuelto. Cuando Nick me llevó a Alemania para estudiar. Probablemente planeaba mantenerme lejos de Nueva York. Así que, cuando el personal de la casa empacó mis cosas, casi todo se envió a Alemania, incluidos todos los regalos que Nick me había dado en 10 años. Entre ellos estaba un anillo de diamante rosa muy caro, un regalo de cumpleaños de Nick cuando cumplí 18 años. Antes, siempre que me sentía triste, ver ese anillo me animaba de inmediato, porque los regalos como los anillos siempre tienen más significado que otras joyas. Pero ahora he comenzado a entender que cuando alguien no te quiere de verdad, o cuando sus sentimientos no son genuinos, incluso un contrato matrimonial entre ustedes es como aire, y mucho menos esas cosas materiales. A medida que iba revisando las cosas que Nick me dio una por una, sorprendentemente mi corazón estaba tranquilo, ni siquiera una onda. Al final, la caja de joyas estaba vacía, pero mi corazón se sentía más ligero que nunca. Mientras las empacaba, lista para enviarlas de vuelta, unas notificaciones de Instagram aparecieron en mi teléfono. Eran del personal del establo. Mi pequeño caballo estaba enfermo, se veía decaído y se negaba a comer. Ver las fotos hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas al instante. El personal dijo que el pony podría estar extrañándome, porque normalmente lo visito cada pocos días, pero esta vez no fui como de costumbre. Rápidamente llamé para preguntar por él. Señorita Vivian, el señor Nick también está aquí, déjeme que él le hable. Me detuve un momento antes de escuchar la clara voz de Nick. Vivian, ¿recuerdas lo que dijiste cuando obtuviste ese pony? ¿Ya lo olvidaste? Por supuesto que no lo había olvidado. Todos los niños de la familia tienen sus propias mascotas, pero la única regla es hacerse completamente responsable de la mascota que elijan y cuidarla bien, absolutamente no abandonarla a mitad de camino. Nick dejó escapar una risa fría. ¿Desde cuándo haces caso?
Vivian siempre ha sido problemática, no mamá y papá te adoran, no pueden soportar que te vayas, al final del día, no te importa realmente tu pony. En ese momento, el corazón de Nick dio un vuelco, de repente pareció escuchar su propio mensaje subyacente, a Vivian tampoco le importaba realmente él. ¿O no se iría a Alemania? ¿No se quedaría impasible cuando se enterara de su compromiso? ¿No se saltaría su fiesta de compromiso? ¿No recuperaría el broche que le había regalado? Buscaré tiempo para visitarlo si es posible, tal vez lo lleve a Alemania. ¿Estás planeando no volver nunca a Nueva York? La voz de Nick de repente tenía un matiz de enojo. Solo miré hacia abajo y me reí. Tal vez sí, me voy a casar en Alemania, naturalmente mi enfoque de vida se trasladará aquí. Pero no es necesario decirle todo esto a Nick. Vivian, sigues siendo tan terca e infantil como siempre, no has crecido nada. La voz de Nick se volvió más fría. Será mejor que no te arrepientas de esto. Vivian, ¿arrepentirme de qué? Stella y yo ya estamos comprometidos, la fecha de la boda se está fijando. ¿Y entonces, Vivian? No me digas que no lo entiendes, si realmente me caso con Stella, ¿entonces qué? Me reí, sintiéndome aliviada y libre. Nick, sinceramente les desearé lo mejor a los dos, de verdad. Hubo un silencio repentino de Nick al otro lado de la línea, y no esperé a que hablara, simplemente colgué el teléfono con suavidad. Cuando tenía 16 años, los sentimientos comenzaron a florecer, era implacable, obstinadamente me negué a llamarlo hermano. Ahora, en el pasado, casi 6 años finalmente regresó a su lugar original y legítimo. No lo odio, no lo culpo. Después de tantos años juntos, sinceramente le deseo lo mejor. Llamé al tío John, después de una charla amistosa sobre cómo estaban él y la tía Mary, mencioné suavemente el broche. Tío John, en aquel entonces era joven e imprudente, hice muchas bromas, al recordarlo ahora, siento arrepentimiento y vergüenza. Ya que Nick está comprometido, creo que es mejor no crear malentendidos innecesarios. El tío John suspiró por teléfono. Vivian, siempre me has gustado, siempre me he preocupado por ti. De hecho, siempre he querido que fueras mi nuera. Tu tía Mary se pone sentimental cada vez que te menciona estos días, también me siento con el corazón roto. Su tristeza era genuina, por el profundo afecto que me tenían. Tío, los asuntos del corazón no se pueden forzar, no me siento herida, tío, lo he aceptado y he seguido adelante. Me aseguraré de recuperar ese broche para ti. En unos días, tu tía y yo nos iremos a Alemania para una boda, personalmente te llevaré el broche en ese momento. Le agradecí, terminando la llamada. El personal encargado de manejar los envíos valiosos había llegado, las cajas de regalos se cargaron en el camión, pronto serían entregadas de manera segura de regreso a Nick. En unos días, el tío John y la tía Mary vendrían a Alemania, cuando me devolvieran mi broche de zafiro, aquellos días tontos y risibles de juventud finalmente llegarían a un cierre completo. Nick se emborrachó de nuevo en la fiesta de un amigo. Cuando salió del baño, escuchó a Tyler por teléfono. Me voy a Alemania mañana. Prometí ser tu única dama de honor. Oh, ¿y elegiste ya al padrino? Me elegiste a 7 padrinos. Oh Dios mío, Vivian, estoy tan enamorada de ti, cariño. Nick se quedó en el largo pasillo vacío, la voz emocionada de Tyler parecía resonar en sus oídos, pero al final, solo Vivian permanecía en su mente. Pensó que definitivamente estaba borracho, de lo contrario, ¿por qué escucharía una broma tan absurda? Sí, estaba borracho, muy borracho, por eso pensaba que escuchaba cosas, o tal vez simplemente extrañaba tanto a Vivian que convirtió el nombre de otra persona en el de Vivian en su cabeza. Nick de repente se tambaleó hacia adelante. Tyler, recién terminada su llamada, se sobresaltó. Nick, ¿con quién estabas hablando? Nick la miró a los ojos. Escuché que dijiste que ibas a una boda en Alemania, y escuché el nombre de Vivian. Su apuesto rostro estaba un poco torcido, sus ojos usualmente coquetos estaban llenos de enrojecimiento. Forzó una sonrisa, pero era fría, torcida. ¿No me digas que vas a la boda de Vivian? Tyler inicialmente estaba sorprendida por su apariencia, pero luego se recuperó. ¿Cuántos años había estado molesta por Vivian, cuántas lágrimas había derramado? Se sintió inmensamente satisfecha al ver a Nick, el señor perfecto de la familia Goh, obteniendo lo que se merecía. ¿No le encantaba jugar con los corazones de las personas? ¿No le encantaba ver cómo las personas que lo querían se preocupaban por él?
Tendría muchas oportunidades de probar esa sensación él mismo algún día. Pero Tyler no revelaría la verdad. Vivian no quería que lo hiciera, así que no lo haría. No dejaría que Nick supiera y arruinara la boda en Alemania, ese era el día más feliz de su querida amiga, no permitiría que un imbécil como él lo arruinara. Lo escuchaste mal. Voy a Alemania para una boda, con Vivian, pero es nuestra antigua compañera de clase la que se casa. Nick no parecía convencido. No sabía que Vivian tuviera amigos cercanos en Alemania. Tyler se rió. Nick, ¿alguna vez te has preocupado de verdad por Vivian? ¿Alguna vez has intentado comprenderla? ¿Alguna vez has considerado sus sentimientos? Piénsalo, Nick, no lo has hecho. Nunca supiste lo increíble que era nuestra Vivian, y nunca mereciste su admiración a lo largo de los años. Tyler terminó y se dio la vuelta para irse. Nick la vio alejarse, sintiendo un dolor repentino en el corazón. Ni siquiera sabía por qué le dolía, solo sintió una necesidad urgente y abrumadora de ver a Vivian, aunque fuera solo una vez. Pero al día siguiente, Nick recibió un gran paquete enviado desde Alemania, y la razón por la que llegó tan rápido fue que Ken hizo que su empresa de envíos organizara un vuelo especial a Nueva York. En ese momento, Vivian estaba ocupada y emocionada con los ensayos de la boda, sin ser consciente de todo lo que estaba sucediendo. Cuando Nick abrió esas cajas, inexplicablemente sus manos comenzaron a temblar. Al principio, los objetos le parecieron extraños, pero pronto una avalancha de recuerdos lo invadió, el primer bolso Hermès que le compró a Vivian, el primer collar de perlas, las llaves del primer coche de ella, una caja llena de gemas coloridas y, por último, el anillo de diamante rosa. Nick sostuvo la pequeña caja rosa y de repente su visión se nubló. Nick, ¿cuándo piensas casarte con Vivian? Los amigos solían bromear con él y Vivian así en ese entonces. Él era joven, rebelde, arrogante, muchas chicas lo buscaban, pero no le interesaba ninguna. Vivian, de 18 años, era hermosa y delicada como un melocotón maduro, sacarla a pasear provocaba envidia en todas partes, secretamente a él le encantaba eso. Una Vivian tan hermosa solo lo quería a él. En ese entonces pensaba que se casaría con ella, o mejor dicho, en el fondo siempre supo que lo haría, por eso le dio el anillo de diamante rosa. Pero, ¿cuándo empezó a cansarse de Vivian? ¿Cuándo comenzaron las nuevas aventuras a superar al primer amor? ¿Realmente la había superado? Solo estaba seguro de que ella nunca lo dejaría. Apretó el anillo con fuerza y absurdamente empezó a llorar. Mientras tanto, yo estaba ocupada con los últimos detalles del ensayo de la boda, sin saber nada. No sabía cuál fue la reacción de Nick al ver esos regalos de la última década, especialmente ese apreciado anillo de diamante rosa. Y mientras que me besaba por primera vez durante el ensayo, no sabía que Nick había bofeteado a Stella por ese anillo. ¡Qué irónico! Cuando Stella intentó incriminarme después de que Nick me empujara y me lastimara la rodilla, ninguno de nosotros pudo prever un día como este. Pero Nick y Stella ya no eran relevantes en mi vida, no me importaba en lo más mínimo. Cuando el tío John me trajo el broche, compartí la noticia de mi próxima boda con ellos. Estaban sorprendidos porque la boda para la que vinieron a Alemania era para que la familia de Ken arreglara un matrimonio para su hijo mayor. El misterioso prometido del que ni los medios más sagaces pudieron obtener una foto resultó ser yo. Estaban felices por mí, pero también con lágrimas de arrepentimiento, especialmente la tía Mary. Ella me tomó la mano con fuerza, negándose a soltarla. Vivian, no quiero llorar en tu gran día, pero me siento tan decepcionada. Es mi culpa por no haber criado bien a mi hijo, como resultado, cada paso que da es un error. Nick quería romper con Stella, pero ella insistió en seguir, todo su séquito también hizo una escena en casa de Nick, amenazando con quedarse allí, estaban descalzos y no tenían miedo de quienes usaban zapatos. Cuando los dos estaban poniendo el mundo patas arriba, Stella descubrió que estaba embarazada. La familia de Nick no sería del tipo que obligaría a una chica a abortar, así que su boda parecía estar en los planes. Me emocioné al pensar en la primera vez que fui a la casa de Nick, llorando cada noche por mis padres. Recordé las escenas de ella abrazándome y consolándome. Recordar esos días despreocupados cuando me querían como a su propia hija me hizo llorar. Al final, Vivian, es Nick quien no tiene suerte, dijo la tía mientras me secaba las lágrimas. Suspiraba, pero parecía realmente aliviada. La familia de Ken tiene una gran reputación y Ken es excepcional entre la nueva generación de alemanes. Vivian, sé que serás feliz con un hombre tan amable y refinado como Ken. Y, incluso si no me amara, tendría una vida feliz.
Pero nunca imaginé que la felicidad sería mucho más intensa de lo que había pensado. Cuando prendí el broche de zafiro en Ken, él me mostró una foto. En la imagen, estoy sosteniendo un trofeo, sonriendo brillantemente en una dirección. Debajo del escenario, Ken está a mi lado, sonriéndome. Fue durante ese evento de carreras de caballos cuando gané el campeonato y el presentador era Ken, pero en ese momento mi mente estaba en Nick y solo le eché un vistazo rápido. Todo lo que sabía era que era un chico joven y guapo. Nunca pensé que el destino nos reuniría más tarde. Reí y lloré, señalando la foto de los dos como una niña, pero no pude decir nada. Ken me abrazó por detrás. ¿Recuerdas cuando te dije que me gustaba alguien? Tocó el broche, apoyando su barbilla en mi cuello. Vivian, una vez me dije a mí mismo, cuando obtenga ese broche de zafiro, te diré que la persona que me gusta eres tú. En mi juventud, estaba obsesionada con las novelas románticas. Hay una palabra que se usa a menudo para describir al protagonista masculino, una bestia caballeresca. Es un cumplido disfrazado, pero nunca pensé que un hombre como Ken podría tener ese lado salvaje. El día de nuestra boda, estaba todo digno y apuesto como una montaña nevada, pero en la noche de bodas, una vez que se quitó la ropa, se convirtió en una bestia. Por primera vez, escuché tantas palabras de amor apasionadas, por primera vez, fui convencida de adoptar esas posiciones vergonzosas, por primera vez, lloré de dolor y lloré de placer, por primera vez, conocí los placeres del amor y pasamos una noche salvaje e incansable. Al día siguiente, después de convertirme en su esposa, dormí hasta el mediodía. Aún en la cama, mientras Ken ya había terminado su carrera matutina, ejercicios, tomado té, leído el periódico y visto las noticias. Unos días después de la boda, el personal de la casa se rió mientras me contaban, señora, no te imaginas lo mucho que Ken sonreía ese día. Sabes, en todos los años que llevo trabajando en la casa de Ken, fue la primera vez que lo vi hablar tanto en una mañana, saludando a todos. Creo que le habría encantado llevar un megáfono solo para decirle al mundo que está casado y que ama a su esposa con locura. Estaba avergonzada y divertida al mismo tiempo. Rápidamente inventé una excusa para esconderme en el jardín. Vi el coche de Ken pasar por la puerta, bajó, le entregó su maletín y abrigo al sirviente e inmediatamente me buscó con la mirada. Ken, me quedé entre las flores, saludándolo y saltando con una sonrisa. Mi pony fue enviado a Alemania ayer. Ken organizó todo él mismo. Estaba bien cuidado y parecía estar en perfectas condiciones cuando lo vi ayer, saltaba feliz a mi alrededor. Ken sonrió al verme sonreír, apartó la vegetación frondosa y caminó hacia mí, pero cuando llegó cerca, ya estaba corriendo hacia sus brazos. Se detuvo, sacudió la cabeza con resignación, pero abrió los brazos de par en par. Cuando salté a su abrazo, me sostuvo con fuerza.